Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Bueno, hoy el tema que yo quiero compartir con ustedes tiene que ver con los niños. El domingo pasado, para los que no estaban aquí, el domingo pasado nuestro culto fue dirigido por los niños. Ellos hicieron todo y fue algo muy lindo, porque en nuestra iglesia queremos reconocer que los niños son no solo el futuro, son el presente de la iglesia, porque ellos son una parte fundamental. Mire, a mí cuando era pequeño, antes de los 12 años, una tía mía le pedía permiso a mi mamá para llevarme a la escuela dominical. Yo no era cristiano evangélico en ese tiempo, ni mis padres, pero mi tía le pedía permiso a mis padres y me llevaban a una iglesita cristiana donde me enseñaban la palabra de Dios. Como yo soy artista, dibujante, me atraía el hecho de que me ponían a dibujar ahí, a hacer cositas como hace mi esposa con los niños, y eso siempre me ha gustado. Entonces eso me atraía. Yo iba a la escuela dominical, pero al mismo tiempo estaba recibiendo la palabra de Dios, una semilla sembrándose ahí en mi corazón, como decía la pastora. Aunque los niños anden ahí corriendo, uno no sabe, pero ellos son bien perceptivos, y lo que están oyendo y observando también se va a quedar en sus corazones. Bueno, para hacerte la historia corta, a los 12, 13 años yo dejé de ir a la iglesia y empecé a envolverme en el mundo y empecé a andar como a todo adolescente hasta los 18, 19 años, que fue cuando me convertí, a los 19 años, casi 20, que yo me hice cristiano otra vez. Todos esos años anduve en el mundo, probé el mundo. Nada bueno hay ahí, te digo de una vez. Pero en esos años me aparté. Sin embargo, aquella palabra que se sembró en mí cuando era un niño estaba allí y produjo fruto en algún momento. Cuando yo estuve en esa época en que estuve en una crisis, en una situación muy difícil, pasando con mi familia a los 19 años, esa semilla dio fruto. Por eso sabemos que los niños que vienen aquí a Casa del Rey, la palabra que reciben no vuelve vacía. Amén. Y hoy ese es nuestro tema. Dejad a los niños venir a mí. Dejen que los niños vengan a mí. Vamos a traer los niños a Jesús. Hoy tenemos dedicación de unos bebés. Y desde ese momento, desde que son recién nacidos, es cuando empezamos la tarea de sembrar en ellos los valores del reino de Dios. Porque recuerde que la sociedad tiene otra escala de valores. El mundo tiene otros valores. Y ellos tarde o temprano al crecer van a ser expuestos a eso. No podemos meterlos en una burbuja y evitar que un día oigan cosas, vean cosas, sean expuestos a cosas que los pueden dañar. Como usted y yo ahora como adultos entendemos, perderán la inocencia un día, pero los valores, los principios de la palabra de Dios es lo que los va a hacer mantenerse en el camino y volver, aunque se apartaran, volver al Señor. A Jesús le traían niños y eso a mí me llamó la atención y quise por eso enfocar ese tema el día de hoy. ¿Por qué dedicamos un niño a Dios? Preguntémonos.
Primero, reconocer la soberanía de Dios sobre la criatura humana, agradeciéndolo. Es decir, toda criatura está aquí porque Dios es soberano y lo permitió. Y de hecho hay muchos de ustedes vivos hoy que son niños milagros. O tienen hijos que son hijos o hijas milagros, que los médicos habían dicho no va a nacer. O si nace va a nacer malita o malito, va a tener problemas físicos. Tal vez a usted se lo dijeron sus padres o un médico o qué sé yo. Pero Dios en su soberanía ha permitido que usted esté aquí. Y esa criatura, ese bebé que hoy dedicamos también es un milagro. Una vez un ateo le preguntó a un cristiano, muéstrame un milagro. Y aquel cristiano le dijo, aquí lo tienes al frente. Porque el mayor milagro es la vida. ¿Quién tú eres? La maravilla de lo que tú eres y lo que Dios ha hecho en ti. Y esos bebés, cuando uno los mira, una criatura, eso es lo que viene a mi mente cuando veo un bebé siempre. Wow, esto es un milagro, una creación única, especial de Dios. Y Él es soberano. 2, dedicamos a un niño porque buscamos la bendición de Dios sobre la vida de ese niño al crecer. Una vez que un niño nace, como le dije, ya no está protegido en el vientre de la madre, ahora está afuera y expuesto a bacterias, expuesto a las enfermedades, expuesto a lo externo. Yo de hecho tengo la costumbre que cuando voy a visitar un bebé recién nacido, evito tocarlos, porque son muy susceptibles a las enfermedades y todo eso, ¿cierto? Pero también espiritualmente esos bebés van a estar expuestos. Usted no ha oído, hay tradiciones que la gente tiene. Me acuerdo que alguna gente decía, mira, ponerle un lacito rojo, qué sé yo, algo rojo al niño en la ropa, porque para que no le hagan mal de ojo. Porque la gente tiene miedo que algo le vayan a hacer al niño, al bebé. No dejes que fulano lo toque o que le haga. Todas esas supersticiones. Pero déjame decirte que no es un lacito rojo, no es ningún pendiente, no es ningún objeto así que le pongas a ese bebé lo que lo va a proteger o la va a proteger. Es tu oración, es tu protección de Dios, porque tú seas una mujer, madre o un padre que le van a enseñar los valores espirituales a esa criatura. Y al dedicarlo, estamos diciendo, Señor, le damos esa cobertura espiritual a esta criatura. No sabemos quién va a ser, qué llegará a ser, pero desde ahora declaramos sobre esta criatura que va a ser un hijo o una hija tuya. Y quizás un misionero, una predicadora, una persona usada por ti en una forma especial. Pero aún si llega a ser solamente un deportista, un empresario, una mujer de éxito social, con todo eso que sea una mujer o un hombre que te sirva. Esa es la razón por la cual buscamos la bendición de Dios sobre esa vida de ese niño al crecer. Tercero, es un compromiso que contraen los padres para criar al pequeño para Dios y como Dios manda, haciendo un voto. O sea, la primera responsabilidad es de los padres. Yo siempre he escuchado algo que hay un poco de verdad en eso, que muchos padres dicen, es que las escuelas están malas, que el ambiente en las escuelas que echan a perder a los niños y los jóvenes hoy. Hay algo de eso, pero déjeme decirle que los fundamentos, los valores se aprenden no en la escuela, es en la casa. En la escuela se refuerzan a veces algunos, pero no le eche la responsabilidad a los maestros, ni al gobierno, ni a nadie más. Es usted y yo, los padres, los que tenemos la responsabilidad de formar valores en esos niños. Mire, mi mamá, por ejemplo, si me oía a mí decir una mala palabra, me decía, ya sabes, voy a traer el jalapeño. Ya sabe para qué era el jalapeño, ¿verdad?
Hoy día pues lo catalogarían de abuso, yo creo, pero yo me cuidaba de no decir una mala palabra, seguro. Pero sobre todo, porque ella no la oía yo. Ella me decía, ¿cuándo me oyes tú hablando así? ¿Yo qué podía decirle? Nunca la oía hablando mal, maldiciendo. Pero si un niño oye a un padre o a una madre maldiciendo, ¿con qué autoridad le va a decir no maldigas? O lo oye y la oye mintiendo. Tocan la puerta y es el cobrador de la tienda. Dile que no estoy. O llaman por teléfono. Dile que no estoy, dile que no estoy. Y después le dice, no mientas nunca, hijo. ¿Ves? Los valores se inculcan con el ejemplo y empiezan en el hogar, en la casa. A Jesús entonces le traían niños y Jesús declaró algo que es poderoso. Jesús declaró algo que ha sido una tremenda declaración teológica, te puedo decir. Él dijo, de los tales es el reino de los cielos. Les pertenece el reino de los cielos a los niños. No necesitan ganárselo, ya lo tienen. En otras palabras, nosotros los adultos nos preocupamos. ¿Podré entrar yo al reino de los cielos? ¿Cuál es la clave? ¿Cómo compro el boleto, el ticket, en la entrada para entrar al reino de los cielos? Y la palabra de Dios dice que hay requisitos, ¿cierto? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6, 2, por ahí, los borrachos, los maldicientes, los adúlteros, los afeminados, los que hacen esto, los ladrones, los avaros, no heredarán el reino de Dios. Y no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo en la palabra de Dios. Entonces pone condiciones, tienes que dejar de ser todo eso. Pero los niños están empezando la vida, tienen su alma pura, tienen su corazoncito puro. Los daña el ambiente a veces, como te digo, al crecer, pero ellos nacen con esa inocencia natural que Dios les dio. Y basado en eso, es que Jesús dice de los tales, es el reino de los cielos. Entonces dice, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. A él le traían los niños, ¿para qué? Para que los tocase. Hay algo especial en tocar a un niño, tocarlo con un buen sentido, es decir, darle afecto, darle cariño. Esta semana que pasó, por ejemplo, recuerdan, estuvimos experimentando la partida de Mike, un miembro de la familia, murió y quedó el niño solo ahora, este niño Joseph. Y algo me puso a mí el Espíritu Santo, el Señor me dijo, José, tócalo, abrázalo. Juega con él, porque él ya no tiene a su papá. Ahora tú vas a ser como un tío adoptivo, un abuelo adoptivo, como usted lo quiere llamar, pero él necesita ahora esa figura de padre que le dé atención. Y he estado tratando de hacerlo cada vez que lo veo en todos estos días con Joseph, con este niño. Y así hay tantos niños vacíos del toque de un padre. Hay tantos niños hoy que no crecen con un padre, tienen a su madre, pero hay muchas madres solteras que no tienen a un hombre, a esa figura masculina que les dé ese toque especial, aunque un niño necesita. Una vez escuché una anécdota de un hombre que decía que él no podía dar afecto cuando vino a una reunión de consejería, y la esposa se quejaba de que él era muy frío, y él decía, es que cuando niño a mí nadie me dio afecto. Qué triste eso. Jesús sí era afectivo. Si dice que le traían los niños para que los tocase, eso quiere decir que Jesús no era frío, era afectivo. Aprendamos de Jesús en ese aspecto. Necesitamos eso como seres humanos. Es interesante que ahora en el pasado, por ejemplo, cuando nacía un bebé, se lo llevaban por allá a otro salón y lo tenían por ahí y no se lo daban a la mamá inmediatamente, ¿se acuerda? Las mamás saben de eso. Pero ahora en los últimos años, lo primero que hacen cuando nace un bebé es traérselo a la madre
para que lo abrace. ¿Por qué? Porque los médicos aún han reconocido el valor, la importancia del afecto, del toque, de ese attachment que produce, ese vínculo que se da. Pues los discípulos no entendían y lo que hacían era reprenderlos. Es decir, decían, vete chiquillo, como dicen por ahí, ¿no? ¿Usted ha conocido gente así? Que se acerca a un niño a hablarle, a jugar o algo y no le dan interés. Vete chiquillo. En Facebook el otro día alguien puso un mensajito interesante, decía, si un niño se acerca a ti con un teléfono de juguete, contéstale la llamada. Porque para el niño es real. Él puede venir con un teléfono de juguete, pero para él, si tú le dices no me molestes o quítate, eso le va a marcar, le va a hacer sentir un rechazo que le va a dañar. ¿Qué nos cuesta coger el bendito teléfono aunque sea de juguete? Decirle, hola, ¿cómo estás? Aquí estoy yo, y jugar un ratito y después dejarlo ir. Los discípulos tuvieron que aprender de Jesús. Es más, dice, viéndolos Jesús se indignó. ¿Qué hizo Jesús? Se indignó. A nosotros nos debe dar indignación cuando alguien maltrata a un niño, cuando alguien abusa de un niño. ¿Usted no le ha pasado en la calle que usted ve hasta pueden ser padres, quizás, que usted los ve diciéndole una grosería a un niño? Estúpido, vente aquí, te llamé, bla, bla, bla. O peor aún, que lo agarran y le dan un manotazo por la cabeza o le hacen cosas así. Eso indigna. A Jesús le indignó solo el hecho que no los dejaran acercarse a Él. ¿Cuánto más el abuso? N-O, en letras bien grandes, al maltrato infantil, de toda clase. Verbal, emocional, físico, psicológico, porque mire, aquí me daría 2 horas hablándole de ese tema, pero nada más lo dejo ahí para hacer conciencia, como decimos. Jesús se indignó y les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Otra vez reitero, la razón, el motivo que Jesús tuvo fue, a ellos les pertenece el reino de Dios. Es más, ustedes tienen que dar los pasos ahora para entrar a ese reino, pero ellos ya lo tienen. A mí me han preguntado, pastor, ¿y qué si un niño se muere y no lo han bautizado, no le han hecho esto, lo otro? Y yo siempre les digo, tranquilo, no se preocupe. No lo digo yo, Jesús dijo que de ellos es el reino de los cielos. Jesús no dijo de ellos será el reino de los cielos. Un día, cuando les hagan cierta ceremonia por ahí, les echen agua bendita o que no, eso, déjame decirte que eso no está en la palabra de Dios. Jesús dijo de ellos es el reino de los cielos, punto. Ya les pertenece. Vení, déjenlos que vengan a mí y no se lo impidan. Como decía la pastora hoy, aún los niños inquietos, no los dejen en la casa porque son inquietos, tráigalos. Puede darse casos de niños estos que hay hoy día diagnosticados como hiperactivos o autistas, y a veces hay gente con poca conciencia y educación en ese sentido, que si va a una iglesia y ve a un niño muy activo, muy hiperactivo, o peor si es un niño autista y tiene cosas, se alejan. O no vuelven ni siquiera a la iglesia porque dicen, no, en esa iglesia están esos niños tremendos. Pero tú qué sabes lo que está pasando en la vida de esos niños. Más bien debiéramos acercarnos a ellos y a los padres y hacer amistad y ver qué pasa y cómo los podemos ayudar o apoyar en el proceso de crianza de esos niños. Oración, apoyo es lo que nos toca dar, no crítica hacia esos casos. De los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Wow, qué más claro. La condición de recibir o entrar al reino de Dios es hacerte un niño. Hacerte un niño. Hay una frase por ahí que dice que todos llevamos un niño dentro. Y a veces lo sacamos. No te olvides de ser niño. En lo espiritual, hazte un niño. A veces el problema de muchos es que en lo espiritual el ser adultos produce barreras para
hacernos simplemente como niños y aceptar las cosas. Mira, por ejemplo, un niño, tú vas a una alberca, a una piscina, y estás tú como padre nadando ahí, y el niño está en la orilla, y tú le dices, tírate, tírate. Y tú estás ahí esperando al niño. ¿Qué hace el niño por lo general? Se tira. ¿Por qué? Porque él confía en ti. O tú le cuentas una historia, algo, y se lo cree. La otra vez que estuvo aquí el hermano Tapón nos decía de que cuando éramos niños nos decían que ahí viene el coco y te va a comer si no te duermes. Y ellos se lo creían que venía el coco. El niño es así. O sea, lo que quiero decir en mi punto es, tiene una fe inocente, no cuestiona, no racionaliza muchas veces como nosotros, como era yo, José Matamoros. No, tienes que probarme, tienes que darme la ecuación para entender por qué existe esto, por qué pasa esto en el mundo, por qué lo otro, y hasta que entienda todo eso acepto y creo. Era como Tomás. Los niños tienen una fe simple, por eso pueden entrar al reino. Y la invitación para ti y para mí es, hazte como un niño. Toma la actitud de un niño, una fe simple. Eso es lo que Dios espera de ti. Jesús los usó entonces como modelo del reino. Jesús dijo, háganse como ellos. Una fe simple, una actitud de abrirse, de creer, de recibir, de dejarse enseñar. Los niños se dejan enseñar, los adultos a veces no. Los adultos nos hacemos ya una caparazón y no nos dejamos que nadie nos penetre esa caparazón. Así soy yo, nadie me cambia. El Espíritu Santo tiene que tratar con nosotros y romper esa caparazón para que seamos como los niños que están dispuestos a cambiar, a probar cosas nuevas, a dejarse moldear, formar. Por eso se ha dicho que los niños son como una esponja, que todo lo absorben. Nosotros nos hemos secado, tal vez ya. Tenemos que cambiar en eso, aprender de ellos. Jesús tuvo un ministerio con los niños. Siempre hemos pensado que Jesús y su ministerio era con los adultos nada más. Que Jesús siempre estaba ganándose a los pescadores, a Pedro, a Pablo, a Juan y a todos esos pescadores y el publicano y aquel y el otro, y andaba por ahí siempre con los adultos. Pero déjame decirte que Jesús tenía un ministerio con los niños también. Que Jesús le daba atención a los niños. Por eso en nuestra iglesia lo hacemos también. Aquí tenemos lo que le llamamos la iglesia infantil, que es ese ministerio que está a cargo de mi esposa, del trabajo con los niños. Y por eso les dimos el domingo pasado ese tiempo de participación, porque el ministerio con los niños no se puede descuidar. En la época de Jesús era muy natural que las madres judías quisieran que sus hijos fueran bendecidos por un rabí importante y renombrado. Porque usted se preguntará, ¿de dónde salieron todos esos niños que se acercaron a Jesús? Jesús no andaba con fites o candies ahí para repartirles, ¿verdad? Jesús no era el carrito ese que anda por la calle, que suena una campanita y vende ice cream. Y entonces todos los niños van corriendo, ahí está el carro de las chocoletas. Eso no era Jesús, pero algo tenía Jesús que hizo que esos niños se acercaran, lo buscaran, se sintieran atraídos. Probablemente las madres judías dijeron, míralo, ahí viene, acércate a él para que te bendiga. Interesante eso, ¿sabes? Y ellos sabían que él tenía una unción para bendecir. A Jesús lo consideraban un rabino. En el contexto en que él vivió, en el mundo judío, él era un rabino. Bueno, entonces también los llevaban ante alguna personalidad así al cumplir el primer año de vida. La tradición judía era que los llevaban a los 8 días de nacer al templo, pero también al cumplir el primer año otra vez los llevaban. Y luego a los 12 años, son 3 ocasiones en que los judíos llevan a los niños al templo. Repito, a los 8 días, al año y a los 12 años.
A los 12 años es cuando los declaran un hombre o una mujer, a los 12 años, en la cultura judía. Entonces hacen una ceremonia y todo, declarándolo que ya no es una niña, es una mujer, que ya no es un niño, es un hombre. Tienen esas etapas. Pues ellos lo llevaban con ese propósito también al niño, a que Jesús lo bendijera. No podemos entender la plenitud de eso si no entendemos ese contexto histórico, porque hoy vivimos en otra época, nuestras costumbres son diferentes, ¿cierto? Hoy día no hacemos lo mismo con los niños, pero les estoy dando esa información para entender por qué hicieron eso. Era una experiencia única para las madres y los padres. Debemos también recordar que Jesús, cuando esto sucedió, iba camino ya a la cruz muy pronto. Su etapa de ir al Calvario estaba cerca. Era esa sombra que le traía detrás. En otras palabras, Jesús podría haber dicho a los discípulos: manténganme a la gente lejos, especialmente a los niños tan ruidosos, porque yo ya voy para el Calvario pronto y necesito estar concentrado en eso o meditando, qué sé yo. ¿Cierto? Podría haber actuado así. Cuando una persona tiene, por ejemplo, un examen, usted tiene un examen de la universidad o una prueba del trabajo o alguna cosa, generalmente, ¿qué le dice usted a su familia o a su cónyuge? Que no me molesten. Tengo este examen, tal prueba, tal cosa, me voy a concentrar. Tengan los niños, llévatelos por ahí o qué sé yo. Pero Jesús, cuando le traen los niños, a pesar de que ya estaba cerca de ir al Calvario, a pesar de que tenía mucha tensión en ese sentido, dice: déjenlos, que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué lección nos da eso? Nos da la lección de que a un niño no lo podemos rechazar. Él no sabe lo que tú estás pasando en tu vida como adulto. Él no entiende a veces esas situaciones y tú no puedes como descargar en ese niño tu enojo o tu frustración o tu estrés, y porque vino a buscarte a jugar, a hablar o algo, a decirle: quítate de aquí. No, tienes que atenderlo, a hacer, como te dijera, un autodominio, un control propio de tus emociones o las situaciones que estés viviendo, y pensar: este niño no entiende nada de eso, ¿por qué voy yo a descargar mi frustración o mi estrés o lo que sea con este niño? No, bienvenido, voy a hablar con él. Y de hecho te vas a sorprender, porque a veces cuando estamos así con estrés, con preocupaciones, el solo hecho de hablar con un niño puede cambiarlo todo, puede hacernos sentir una paz tan especial. Y a veces Dios los usa diciéndonos de una manera tan sencilla cosas que es lo que necesitábamos oír, ¿cierto? Yo el otro día estaba muy estresado por unos reportes que tenía que entregar con mi trabajo y todo eso, y estaba en apuros ese día. Y usted sabe que mis nietitas están viviendo con nosotros ahora temporalmente. Entonces llegó una de mis nietitas, Sofía se llama, y tocó la puerta. Y yo la dejé tocar la puerta, la tenía cerrada para que no me dejaran, disturbaran pues por un rato. Pero ella tocaba y tocaba. Ella me dice: agüito, a decir abuelito. Agüito, it's me, Sofía. Al rato, no, ¿cómo le voy a decir que no? Le abro. Y entonces me dice: good morning, agüito. Nada más para decirme buenos días. Buenos días, me dice. Y salió corriendo otra vez. Mire, mi día cambió ese día. Mi día cambió. Yo dije: wow, si esta niña tiene esa actitud de alegría y de gozo y ve el día bonito, yo voy a hacerlo también, aunque tenga el estrés del trabajo y todo lo demás. Entonces Jesús sabía tratar, bregar con los niños de una manera que nos da lecciones a nosotros. Fue en ese tiempo, en esos momentos, antes del Calvario, que Él encontró tiempo para dedicar a los niños. Con toda esa atención, Él los pudo alzar en sus brazos, defenderlos, sonreírles y hasta jugar con ellos. Yo creo que Jesús tenía algo en su personalidad, porque
Si usted no ha oído hablar esas historias de niños que le tienen miedo a cierta gente. Yo cuando era niño tenía una vecina que le teníamos miedo. Después me di cuenta que no, que era puro cuento todo, pero le teníamos miedo. Pero hay otras personas que tienen como una atracción hacia los niños, más bien. Mi esposa es una, ella tiene ese don, esa, no sé cómo le podemos llamar, pero a ella los niños se le pegan y la quieren muy rápido y entran en confianza con ella muy rápido. Tenemos que ser así. Es justamente la razón por la cual los discípulos trataron de alejar a los niños. Tal vez no eran antipáticos, groseros, pero querían proteger a Jesús. No comprendían qué era exactamente lo que ocurría, pero veían con toda claridad la tragedia del Calvario que venía. Repito, ellos no entendieron, los discípulos. Puede que fallemos nosotros también como los discípulos en nuestro trato con los niños, pero rectifiquemos, hagámoslo diferente de ahora en adelante. Dale atención, dale importancia a ese niño, especialmente si es tu hijo, pero aún otros, no solo tu hijo, un niño de la iglesia, un niño del vecindario. A veces hay niños por ahí en la calle yo me acuerdo el caso de un niño que andaba de casa en casa en nuestro vecindario. Le teníamos por apodo Perico, él se llama Gerardo, pero le decíamos Perico. Y andaba por todo lado este muchacho. Y criticaban a los padres y dice, bueno, pero él llegaba a mi casa y jugaba conmigo. Un día me dice mi mamá, José, ese amiguito tuyo, espero que no tenga malos hábitos. Digo, no, mamá, tranquila, a él solo le gusta venir a jugar conmigo de otras cosas sanas, jugamos cosas sanas. Pero ese muchacho llegó y se convirtió en un adolescente. Cuando yo me hice cristiano, en el barrio todo el mundo lo hacía a un lado, porque la familia no le daba atención, pero él me buscaba. Un día yo lo pude guiar a los pies de Cristo. Él es cristiano ahora, se casó, tiene hijos y todo. Pero él siempre me recuerda, José, tú me diste atención cuando todos me hacían a un lado. Y eso tuvo un tremendo valor. Lo aplico ahora a nuestro caso como cristianos, como iglesia. ¿Qué hacemos también por ellos? Allá en Texas, cuando era pastor una vez, había muchos problemas con niños de la calle también. Y en una ocasión un policía arrestó a un niño por un vandalismo que hizo. Y pintaban las paredes con grafiti y todo eso. Y la policía los arrestó. Entonces, yo un día, los padres de uno de esos niños que arrestaron me dicen, vaya a la corte y hable por él, usted lo conoce. Le digo, bueno, yo puedo ir, pero ¿qué vamos a hacer después? Tenemos que hacer un plan de acción, ¿cierto? Para que estos niños no sigan vandalizando, pintando las paredes. ¿Qué hacemos? Como iglesia, le dije a los hermanos de la iglesia, ¿qué hacemos? Decidimos hablar con la policía, rentamos una bodega vieja que había por ahí, la remodelamos, trajimos mesas de ping-pong. Como yo era boxeador, traje mi saco de boxeo, trajimos una canasta de básquetbol y pusimos todo eso ahí. Y empezamos a invitar a esos niños a venir. En ese tiempo ahí, en ese barrio no había, ¿cómo le llaman esto? YMJ ni nada de eso, ninguna de esas organizaciones. YMCA. No había nada de eso. Pero esa bodega hizo la diferencia. Y esos niños de la calle empezaron a venir a la bodega, que era ahora un gimnasio, pero empezaron también a venir a la iglesia. Y los padres de ellos empezaron a interesarse en la iglesia. ¿Ves la diferencia que puede hacer cuando le decimos a los niños, vente, acércate, recibirlos? Y no decirles como decía, ¿quién era? Chespirito, chusma, chusma. Vete, no, recibirlos, darles buen trato. Jesús lo hizo y nos dio una gran lección en eso. Los niños creyentes, por la promesa sobre ellos al dedicarlos, son potencialmente líderes del reino de Dios. Te vuelvo a decir, los niños que son dedicados son niños creyentes y tienen una promesa sobre ellos cuando los dedicamos. Como esa niñita que ves ahí con las manos levantadas y otros alrededor orando. Esos niños son niños de promesa.
Los niños que vamos a dedicar hoy son niños de promesa. Y tarde o temprano van a ser líderes en el reino de Dios. Mi hijo Jonatán, que está allá, mi hijo Daniel y los muchachos míos. Yo tengo unas fotos por ahí, cuando ellos se ponían a jugar de iglesia. Jonatán se ponía a jugar que era el pastor y el predicador. Y ponía a los demás de ellos y a otros amiguitos ahí a que lo escucharan predicar. Y hacían todo, uno cantaba y el otro predicaba y hasta recogían la ofrenda. Pero ellos jugaban de iglesia. Después, como te digo, hubo unos años en que se enfriaron y andaban un poco apartados, pero volvieron al Señor. ¿Por qué? Porque son hijos de promesa, porque es una promesa cuando tú dedicas un niño al Señor. Estos discípulos tuvieron que aprender la gran lección: dejen a los niños venir a mí. Esto nos dice mucho acerca de Jesús, de la clase de persona que era, cómo Él se interesaba por los discípulos, cómo Él mostraba atención. ¿Qué lecciones podemos aprender de un niño? Usted tiene uno por ahí a la par, algunos están aquí ya volvieron. Cuando usted mira la carita de un niño, ¿qué le dice? Alguien ha dicho que mirar a los ojos de un niño es mirar como la entrada al cielo, porque tienen una mirada humilde, simple, genuina, sincera, sin engaño. ¿Tenemos esa humildad de un niño? Claro, hay por ahí niños exhibicionistas, como dicen, que les gusta llamar mucho la atención, pero algo pasa también aún en esos casos. Siempre son producto de un trato equivocado tal vez de los adultos. Por lo general el niño a veces se siente confundido por la publicidad, por lo que ve en la televisión. Ellos imitan todo, son imitadores. Como dicen en inglés, acting out, pero están actuando porque ven. Pero en el fondo, ellos tienen una humildad natural. Tenemos que aprender de eso. ¿Qué otra lección aprendemos? La obediencia. Es cierto que con frecuencia el niño es desobediente, pero por más paradójico que eso parezca, él quiere obedecer. Una vez un policía, en un papel que le dio a un grupo de muchachos que estaban en una cárcel juvenil, un policía le dijo a unos padres: aprendan esta regla. Cuando un hijo te dice, te odio, déjame hacer lo que me dé la gana, eso está saliendo de los dientes para afuera. Por dentro te está diciendo, contrólame, ayúdame a dirigir mi vida, no me dejes hacer lo que me dé la gana. Interesante, paradójico, pero interesante que así es. Todo niño necesita guianza, dirección. No que le suelten y que haga lo que le dé la gana, eso es falso. Aún no ha aprendido el orgullo y la falsa independencia hasta que se la modelan. Hay un nivel de independencia que tenemos que darle a un niño, sí. Hay un nivel de independencia, pero hay límites también. Si un niño le dice a un padre, papá, yo quiero ice cream, y de encima del ice cream quiero potato chips, y encima del potato chips dame 2 pizzas. A ver, ahí hay uno de esos. Tarde o temprano los papás le van a decir, no, espérate. Ice cream, potato chips, pizza, y todo eso te va a dar una diarrea. Te vas a enfermar. Tienes límites. Te puedes tener el ice cream o la pizza, pero también te tienes que comer la lechuga. Como decía Mafalda, la de la caricatura. Mamá, eso es una tortura, pero lo necesitan. Y necesitan esos límites. Entonces, criar un niño requiere que uno le enseñemos obediencia, pero modelando obediencia. Otra vez, un niño ve obediencia en sus padres a Dios, entonces va a sentirse con deseo de obedecer a Dios. ¿Ves? Que la mamá o el papá o alguno de los dos le dicen al niño, tienes que ir a la escuela o tienes que ir a la iglesia.
tienes que ir a la iglesia. Pero el niño le sale, hey, ¿por qué papá no va a la iglesia? Y yo sí tengo que ir. ¿Ves? ¿O por qué mamá no va a la iglesia? ¿O por qué mamá no ora? ¿O por qué mamá no lee la Biblia y yo sí tengo que leerla? No. Tiene que ser un asunto de modelar. La obediencia se modela. No se dice nada más. Amén. Otro principio. Tenemos la confianza del niño. El niño tiene esa otra virtud, la confianza. Él acepta la autoridad. En esa etapa, cuando está sobre todo bien pequeño. Dicen los psicólogos que los 7 primeros años en la vida de un niño son los años de formación. Algunos dicen que hasta los 12 o los 18 es cuando todavía, pues ya, si empiezas a tratar de cambiar, de influir, de modelar la vida de un niño, después de los 12 años te cogió tarde. Es más bien en esos primeros 7 años, en su infancia temprana, cuando tienen más recepción a la autoridad y todo eso, lo que hablaba antes, que tú sepas marcar límites. Esos niños que hacen, por ejemplo, berrinches, que llamamos, ¿no? Ellos saben por qué lo hacen y cuándo lo hacen y a quién se lo hacen. El otro día yo hablaba con una mamá que me decía, cuando el papá está, él no actúa así. El papá con una mirada y ya, se calma, se queda quietito. Pero cuando está conmigo, no lo controlo. Bueno, en algún momento ella no supo poner los límites, establecerlos bien claro. Y tal vez ese niño dice, si hago berrinches, con tal que me calle, me terminan dando lo que pido, haciendo lo que yo quiera. Pero si en su momento, desde el principio, le hubieran dicho, ok, revuélcate lo que quieras, llora lo que quieras, quédate ahí en la esquina llorando, me avisas cuando te cansas de llorar. Tarde o temprano se va a parar de ahí y va a decir, ya no funcionó, no pude manipular, y se va a parar y va a cambiar su actitud. Los niños depositan confianza en la gente, es otra virtud interesante. El peligro de eso es el abuso, lógico, pero ellos depositan confianza. Hoy día hay más cuidado con tantos casos tremendos de pedofilios que andan por ahí, de abuso, de esto y de lo otro. Claro, hay que tener cuidado, hay que poner límites otra vez. Pero ellos en su naturaleza tienen confianza en la gente. Hay que estarles diciendo, no te vayas con un extraño, no contestes el teléfono fácilmente, no abras la puerta tú hasta que venga algún adulto y abra la puerta. Ese tipo de cosas. Pero si lo llevamos al plano espiritual, también nos dan una lección. La lección de estar dispuestos a confiar. Como te puse el ejemplo. Tú y yo, con Dios, confiamos como los niños. Los niños creen sin obstáculos. Tú y yo creemos así o tenemos barreras que nos impiden ver el poder de Dios. Cuarto punto, cuarto principio de lo que aprendemos de un niño. Ellos tienen memoria de corto alcance. ¿Qué quiero decir con eso? Que fácil perdonan, fácil olvidan. ¿Usted no ha visto unos niños que tal vez se pelean? Están ahí peleando y bla, bla, bla. 2 minutos o 3 minutos después los ves de nuevo contentos, jugando como si nada, como si no hubiera pasado nada. Tienen memoria corta. Lamentablemente los adultos no hacemos eso. Lamentablemente nosotros los adultos nos enojamos con alguien y eso queda ahí archivado, queda guardado. Y en algún momento tomamos la oportunidad para ¡fum!, sacárselo, la tarjeta, el cupón archivado que teníamos. ¿Te acuerdas de aquel día lo que me dijiste o lo que hiciste? Bla, bla, bla. Tenemos esa actitud. Los niños no. Tienen memoria corta. Por eso Jesús dice, si no te haces como un niño, no entras al reino de los cielos. Porque no tienen rencor a largo plazo. Esas otras actitudes. Bueno, ya para ir concluyendo, quería dejarles este otro pasaje. Deuteronomio 6, 4 y 9. Un psicólogo cristiano que se llama James Dobson
muy buen psicólogo cristiano, de un programa que se llama Enfoque a la Familia. Y lo menciono porque ayuda mucho y se los recomiendo. Enfoque a la familia, Focus on the Family. James Dobson dice, tener hijos no es para cobardes. Escribió un libro titulado así. Tener hijos no es para cobardes. Porque en verdad requiere una gran responsabilidad, mucho valor. No es solo traerlos y vestirlos y darles juguetes y darles materialmente cosas. Es la responsabilidad de modelar valores, de ser ejemplo. Y ahí es donde nos quedamos cortos muchas veces. Deuteronomio 6, 4 al 9 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno solo es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y ahí es donde viene la parte que se aplica a los padres. Ponga atención. Y estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Ves? La responsabilidad paternal. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Y las atarás por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. Y las escribirás sobre los postes de tu casa y tus puertas. En otras palabras, vas a estar machacando con la palabra de Dios. Vas a estar remachando los principios. Vas a estar hablando constantemente de la palabra de Dios mientras los tengas contigo. Cuando salgan de tu casa, cuando se vayan al college a estudiar o por otros motivos y ya no los tengas, perdiste tu chance si no hiciste eso. Pero mientras los tengas, siembra la palabra en ellos. Dice ahí que las repetirás. Quiere decir que eso implica que los padres tienen que coger la Biblia y leerla juntos con los hijos. ¿Cuántos lo hacemos? Si pregunto, ¿cuántos pueden decir yo lo hago, pastor? Yo leo la Biblia con mis hijos. Explicarla, dialogar acerca de ella. Dice, sentado en tu casa, por el camino, etcétera. Yo me acuerdo cuando crecí, como le digo, mi familia no era cristiana, pero me llevaban a la casa de mi tía que sí era cristiana. Y en la casa de mi tía era diferente todo. Cuando servían la comida, lo primero irse a lavar las manos. Después sentarse a la mesa y orar, cosa que no hacían en mi casa. Entonces yo a veces inconscientemente ya le iba a meter la mano ahí al pollo. Y mi tía me decía, no, espérate, vamos a orar. Primero dar gracias. En la mesa había un rótulo, un mensaje bíblico que decía, Dios es el huésped invisible de este hogar. Entonces eso me hacía consciente, wow, esta casa es diferente. Hasta el toilet, hasta el baño, cuando iba al baño. Allí en el baño habían versículos de la Biblia. De algún mensaje me querían dar siempre. En la casa de mi tía, por todo lado que iba. Cualquier cuarto. ¿Ves? Pero esos mensajes, pues te digo, hicieron efecto. Tarde o temprano en mí. Los repetirás a tus hijos, hablarás de ellos sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. Al acostarte y al levantarte, tomas a esa criatura y oras por ella o por él. Yo oraba con mis hijos siempre antes de acostarse y levantarse, y aun cuando estaban dormidos, yo oraba sobre ellos, los bendecía. Lo sigo haciendo, bendiciéndolos. Ya no son niños, pero lo sigo haciendo. Es importante, es importante. Las escribirás sobre los postes de tu casa, es decir, satura tu casa, tu ambiente de las cosas de Dios. Los padres que dedican niños, entonces, no es solo un evento aquí hoy vamos a hacerlo, pero hoy es un testimonio público de eso. Pero la tarea continúa cuando los vas a criar en todo lo que hagas. Bueno, la palabra de Dios dice muchas más cosas, como Efesios 6:4. Y a vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina
y amonestación del Señor. O sea que también los padres pueden fallar en su trato con ellos. No provoquéis a ira, quiere decir que yo no sea injusto, que yo no tenga relaciones negativas hacia un hijo o una hija, en una manera que lo vaya a causar más bien separarse, distanciarse de mí o de la iglesia. Porque dicen, no, si papá o mamá me habla así, me disciplina injustamente, tiene preferencias con mi hermana o con mi hermano, que es otro tema que puede pasar en una familia. Tarde o temprano se van a rebelar y no van a querer nada con Dios. ¿Ves? No es fácil hacerlo. Vuelve atrás, todavía no lo adelantes. Otra más. Déjamelo ahí por ahora. Bueno, en este momento eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una dedicación de 2 preciosas gemelitas y otra niña que se llama Sarita. En la iglesia cristiana nosotros dedicamos a los niños. Ya con lo que le he predicado ya lo entendió, yo creo. En la iglesia cristiana no los bautizamos hasta que tengan edad de conciencia. Después de los 12 años se pueden bautizar. Pero al nacer los dedicamos, los presentamos al Señor como lo hicieron con Él. Entonces hoy tenemos 2 preciosas criaturas que vamos a presentar, dedicar. Yo tengo aquí unos certificados que después los vamos a entregar a ellos, a los padres también. ¿Está por ahí ya la pastora? ¿Ya regresó? Si no, que me la llamen, por favor, para que ella esté aquí al frente. Y lo que sí acostumbramos es que los padres hagan un voto de compromiso de criar a estos bebés en el camino del Señor. Y no solo los padres, que hayan familias de la iglesia, la congregación, apoyando ese propósito también. Hay lo que algunos llaman por ahí también padrinos. Entonces nosotros llamamos a esas personas testigos y les pedimos siempre que hayan por lo menos 2 personas que sirvan de testigos, que apadrinen a esa pareja o a esa madre o a ese padre en esta dedicación que van a hacer. Y yo sé que los hermanos Ken y Cristina y Marcela trajeron a alguien que va a participar con esa dedicación, ¿verdad? Entonces vamos a pedirles venir aquí al frente a ellos, a las 2 parejas, a los testigos y a la pastora que venga aquí al frente conmigo también para ayudarnos con la parte de la dedicación. Si alguno de los hermanos que anda cámara por ahí, ok, hermano, ¿qué tiene? Que nos tome unas fotos porque yo no vino Rafi hoy, que es el fotógrafo. A ustedes los demás como iglesia, también pongan atención, porque les voy a pedir participar en un momento, dentro de un ratito, en algo más. La pastora ella me va a acompañar para hacer la oración de bendición, de dedicación de estas niñas, y lo hacemos con toda convicción de que Dios está haciéndolo junto con nosotros, con la autoridad que Él nos ha delegado. Quiero dirigirme, bueno, vamos a empezar aquí por Marcela, ya que estamos en este orden. Marcela, quiero dirigirme a ti, al padre del niño también, a los 2, y preguntarles, como ministro de la palabra, delante de Dios como testigo, preguntarles, ustedes hacen un voto hoy de criar a Sarita en los valores, en los principios de la palabra de Dios. No estoy hablando de una religión, pero sí de los valores y los principios de la palabra de Dios como Él los ha establecido. Si están de acuerdo pueden decir, así es. Gracias. Y ustedes 2 como padrinos o testigos, ¿están dispuestos también a darle a ellos apoyo cuando lo necesiten? Cuando los vean que están en alguna situación difícil, como matrimonio, acercarse, apoyarles y decirles, recordarles, ustedes tienen un niño o una niña por los cuales tienen que luchar y apoyarles, fortalecerles en ese sentido, delante de Dios. Amén. De acuerdo, igual. Gracias. La niña, su nombre completo es Sarita. Sara Aguilera Álvarez. Ok, Sara Aguilera Álvarez.
La iglesia les voy a pedir extender su mano hacia el frente, hacia ellos, simbólicamente también. Si gustan, se paran o se sientan, pero extiendan sus manos y bendígales. Bendiga a Sarita y a sus padres y a los padrinos. Los padrinos son como los segundos padres, ¿verdad? Que también si en un día Sarita necesita ayuda, necesita consejo, necesita cualquier tipo de que estén a la mira de Sarita. Padre Santo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Padre Celestial, tu palabra dice, dejad que los niños vengan a mí. Y Señor, te traemos a tu presencia a Sarita. Te la traemos, Señor, para que tú la bendigas, Señor, como crecía nuestro Señor Jesucristo, en estatura, en físico, intelectual y todo, Señor, que tú la bendigas en el nombre de Cristo Jesús, con todas tus bendiciones, Señor, que abre las ventanas y las puertas de los cielos para la vida de Sarita, Señor, y guarde sus pasos, guarde su vida de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús la entregamos a ti, que tú la tomes, que todos tus ángeles acampen alrededor de ella siempre, Señor, y la libren de todo peligro. Cuide su mente, cuide su cuerpo, Señor, cuide sus padres, su hermanita, su familia, Señor. Guárdala para ti, la apartamos para ti. Y tu palabra dice que todo lo que tú bendices, el enemigo no podrá maldecirlo. En el nombre de Cristo Jesús la bendecimos. Y tu palabra dice que nosotros, mi esposo y yo, como siervos tuyos, que todo lo que bendigamos será bendito y lo que maldigamos será maldito. Y nosotros la bendecimos, Señor. La bendecimos y la atamos para ti, Señor, para tu reino. Un miembro más para tu reino, una hija más para tu reino, una princesa más para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, aleluya, amén, amén. No se vayan todavía, ahora vamos a dirigirnos a esta otra familia, a esta otra pareja, Cristina y Ken, con estas dos bellas gemelas, preciosas, Caroline Marie y Emily Sofía, los nombres completos. Vamos a pedir al Señor también lo mismo, una bendición para ellos, pero les hago la misma pregunta. Como padres, ustedes hacen voto hoy delante de Dios para criar a estas bebés en los principios, en los valores del reino de Dios, de la palabra de Dios, poniendo a Dios como testigo y a la congregación. Amén. Bien. Iván y hermana nos están también como testigos. Jacqueline, les hago la misma pregunta. Ustedes como padrinos, como testigos hoy, ¿están dispuestos a darles apoyo en oración, consejo, en cualquier momento en que ellos lo necesiten, al ir criando estas bebés delante de Dios, delante de la congregación? Gracias, gracias. Bueno, en base a esa declaración que ustedes han hecho y en base a la autoridad que Dios nos ha dado como ministros de su palabra, declaramos, confesamos que estas dos bebés están bajo la cobertura del Altísimo, del Señor, y que el enemigo no les puede tocar. Igual le pido a la pastora otra vez venir y hacer una oración a favor de ellas dos. Oremos juntos, todos. A la iglesia le vamos a pedir ahora sí estar de pie y extender su mano también sobre las dos parejas, los dos matrimonios. Sí, amén. Gloria sea tu nombre, Señor. Oremos. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, aleluya. Sí, Señor, traemos amado delante de tu presencia, Señor, de ti, Señor. La depositamos en tus manos, Señor, que tú la Señor, sostengas ahora con mismo, tu en el mano nombre de a Jesús, Caroline en el nombre de y a Jesús. Emily, en el nombre de Cristo Bendecimos, Jesús. Señor, a Emily y a Carolina, Recibe ahora estas mismo. vidas, estas Sí, Señor. preciosas vidas Tómala, Señor, que tómalas, son la Jesús, niña en de el tus nombre ojos, de Señor. Jesús. Recíbelas en el nombre de Cristo Jesús. Las ungimos, Padre Señor, Santo, en el con nombre de protección Cristo tuya, sí, Jesús. Guárdale, Señor, de toda malicia del enemigo. En el nombre de Cristo Jesús, guárdales Sí, y Señor, lo séllales. declaramos. Séllales con tu amor eterno, como dice tu palabra, Señor. Guárdale, Señor, y ponga un ángel siempre a la vida de ellas, al lado de ellas, Señor. Tú tienes multitudes de ángeles en el cielo. Te pedimos que envíes un ángel a la vida de ellas para que las cuiden y las guarden de todo mal.
en el nombre de Cristo Jesús, espiritual, emocional y físico, que sean guardadas para ti y que puedan crecer como unas hijas tuyas y crecer en cuerpo y en mente y en espíritu, Señor, para ti. Gracias por sus padres, por su hermano Andrés, Brian Andrés, gracias por toda su casa, su familia, gracias aquí por la congregación que vamos a velar y a orar por ella, Señor, como toda una familia en la fe, Señor, gracias. Y lo que tú bendices, el enemigo no lo podrá maldecir. En el nombre de Cristo Jesús, las entregamos a ti, Señor, guardadas para ti y benditas para ti. Y nosotros como siervos tuyos, como tus obreros, Señor, las bendecimos también, con toda bendición de lo alto, con todas las puertas abiertas de los cielos, las bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús, que caiga lluvia del cielo en la vida de ellas. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos salud, prosperidad, en el nombre de Cristo Jesús, por Carolina, por Emily, por Sarita. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele un Gracias. aplauso al Señor por Gracias, esa Padre Santo. declaración Gracias. de bendición. Gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando a Popka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.